Hola a todos, sean bienvenidos a este pequeño podcast. Mi nombre es Mariana González y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de uno de los importantes que pues ha habido como en el mundo del clasismo musical, y su nombre es Wolfgang Amadeus Mozart, más conocido como Mozart. Seguramente todos hemos escuchado su nombre o alguna de sus obras en algún momento de nuestras vidas, pero pues muchas veces no conocemos como el trasfondo o por qué de la nada es tan importante o fue tan importante para la historia, pues en ese momento. Así que en este podcast vamos a conocer un poco sobre su vida, su música que pues él realizó, su estilo musical, y cómo fue que logró convertirse en uno de los compositores más representativos pues del clasismo. Además de esto, escucharemos dos de sus obras más conocidas, por decirlo así, que yo sé que en cualquier momento las hemos escuchado porque yo estudiando pues para este podcast y en este momento me di cuenta de que esas canciones yo ya las había escuchado, pero la verdad no sabía que eran de Mozart. Así que podemos analizar qué características de ese periodo pudimos como identificar, qué pasó con esas canciones y por qué de la nada siguen siendo importantes pues en este momento, en la actualidad, ¿no? Y bueno, espero que al final de este podcast podamos juntos comprender que no, bueno, quién fue Mozart, no simplemente solo eso, sino también cuál fue el aporte para el desarrollo de la música occidental. Bueno, vamos a empezar primero con qué era el clasismo musical. Antes de hablar de Mozart, me parece importante entender el periodo en el que él vivió. El clasismo musical se desarrolló aproximadamente entre los años 1750 y 1815. Bueno, esta fue una época en la que la música buscaba principalmente el equilibrio, la claridad y pues la organización. Los compositores querían crear melodías fáciles de seguir, con estructuras ordenadas y una armonía que transmitiera elegancia, que pues es con lo que pues yo percibo la música del clasismo o pues la de Mozart. Ese periodo también coincidió con importantes cambios sociales e históricos, que poco a poco comenzaron a realizarse conciertos públicos, lo que permitió que la música dejara de ser exclusiva de los reyes y de la nobleza para llegar también a la burguesía y a un público mucho más amplio o extenso. Dentro de este contexto aparecieron grandes compositores como lo fue Beethoven y Mozart, quienes ayudaron a consolidar el estilo clásico y dejaron un legado que todavía continúa hoy siendo estudiado e interpretado. Bueno, ahora sí, vamos a pues hablar de un poquito de la vida de Mozart, de quién fue Mozart. Entonces, bueno, como lo dije al principio, su nombre fue Wolfgang Amadeus Mozart. Él nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Él desde muy pequeño demostró un talento pues extraordinario para la música. Su padre, Leopold Mozart, quien pues él también era músico y profesor, comenzó a enseñarle piano y violín desde muy pequeño a muy temprana edad. Algo que me llamó mucho la atención durante pues el estudio que realicé o la investigación que hice fue descubrir que Mozart empezó a componer cuando apenas tenía 5 años. O sea, fue muy loco la verdad porque yo ni siquiera teniendo 19 años no, pues no se me ha cruzado por la mente componer una canción, pero vemos que Mozart desde muy pequeño a los 5 años ya empezaba a componer canciones. Además, desde niño realizó numerosos viajes por diferentes países europeos junto con su familia, presentándose ante reyes, emperadores y nobles. Y todos esos viajes fueron muy importantes porque le permitieron conocer diferentes formas de hacer música, aprender de otros compositores, desarrollar un estilo propio que más adelante lo ayudaría a convertirse en uno de los mayores representantes del clasismo, que es el que estamos hablando en este podcast. Bueno, ¿cuál es el estilo musical de Mozart? Este es uno de los aspectos más importantes de Mozart y
fue su manera de componer. Sus obras se caracterizaban por tener melodías claras, equilibradas y muy expresivas. Aunque muchas veces parecen sencillas cuando las escuchamos, detrás de ellas existe una gran organización musical y un manejo muy cuidadoso de la armonía y pues de la forma en la que se realizó. Si escuchamos, bueno, más adelante, ahorita voy a colocar un pedazo, un fragmento de la canción. La verdad sí se escucha bastante como el tema de la organización y de cómo hizo todo tan detalladamente, ¿no? Otra característica muy importante es el equilibrio entre todos los instrumentos. Realmente ninguno sobresale sobre los demás, sino que cada uno cumple su función dentro de la obra, creando una sensación de orden y estabilidad. Además, Mozart tenía una gran capacidad para transmitir emociones sin perder la claridad que caracterizaba al clasismo. Sus composiciones podían expresar o alegría, o tristeza, o esa sensación de tensión o de tranquilidad, pero siempre mantenía como su estructura organizada, ¿no? Por estas razones, hoy es considerado pues uno de los mejores representantes del estilo clásico. Bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la primera obra de, bueno, las obras más conocidas de Mozart. Entonces, bueno, aquí vamos a escuchar un pedacito. Bueno, yo escogí esta obra porque realmente representa muy bien las principales características del clasismo musical y mientras la escuchamos bueno, yo pude notar que la melodía realmente es muy clara y es fácil de seguir. También se percibe pues ese equilibrio entre los instrumentos y la estructura organizada, que es lo que hemos estado hablando, donde cada parte parece responder a la anterior de manera muy natural. Esas características hacen que la obra transmita elegancia y armonía, dos aspectos fundamentales que eran del estilo clásico. Además, esta serenata es una de las composiciones más reconocidas de Mozart y demuestra el dominio que tenía sobre las formas musicales de su época, razón por la cual sigue siendo hoy en día una de las obras más interpretadas. Y bueno, uno de los aspectos que más me llamó la atención fue que Mozart quiso vivir de su música sin depender completamente o de un noble. Durante el clasismo era muy común que los compositores trabajaran al servicio de una corte o de la iglesia y ellos componían la música que sus como jefes les pedían y pues dependían económicamente de ellos. Sin embargo, Mozart decidió dejar su cargo pues como en la corte o en la iglesia y se trasladó, se fue a Viena para trabajar como compositor independiente. Esta decisión realmente fue muy arriesgada porque significaba conseguir por sí mismo los conciertos, los alumnos y pues todos los ingresos para vivir, ¿no? Aunque tuvo realmente momentos difíciles desde el punto de vista económico, esa libertad también le permitió como desarrollar plenamente su creatividad y escribir pues las obras más importantes de su carrera. Creo que esta decisión demuestra que Mozart no solo fue un gran compositor, sino también un artista que buscó tener esa libertad para crear la música que él realmente quería. Aquí voy a colocar otro pequeño fragmento de una segunda obra que él compuso. Esta obra también me parece muy importante porque permite entender el gran aporte que hizo Mozart durante la ópera en el clasismo. Se combina la música, el canto y la actuación para contar una historia, pero pues sin perder las características propias del estilo clásico, ¿no? Mientras escuchamos esta obra, pude identificar melodías claras, una estructura organizada y un equilibrio entre las voces y la orquesta. Bueno, finalmente las dos obras
pues que analicé y que ustedes pues pudieron escuchar, muestran claramente que Mozart sigue siendo uno de los compositores más admirados de todos los tiempos y pues el por qué su música continúa emocionando a personas de diferentes generaciones. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que es, bueno, pues esta pequeña investigación les haya permitido conocer un poco más sobre Mozart, su vida y sobre la importancia del clasismo musical.